Y al parecer estamos en vivo y en directo. Muy buenas tardes a toda la comunidad Sin Límite. Gusto inmenso de saludarles hoy, lunes 7 de diciembre de este querido año 2020, un año distinto, un año especial, un año para algunos, y en eso me incluyo, muy bueno, porque tuve la posibilidad de ser padre, tuve la Ah, posibilidad de tener un postnatal impensado, impensado, de poder estar en la compañía de mi señora y de mi hijo, así que ha sido algo muy bonito, pero también sabemos que para mucha gente ha sido esto muy difícil, muy complejo, no solo por la pandemia, sino por las consecuencias que ha traído ella. mm. Eh, los fallecimientos, el confinamiento, me imagino ustedes en Santiago, acá en la región del Biobío, cuando ya íbamos todos saliendo y nosotros estábamos ahí, ahora estamos entrando, vamos retrocediendo, así que bueno, y hoy con la noticia de la región metropolitana que retroceden a fase 2 también, me imagino que eso revive muchísimas cosas, porque estar encerrado no es algo fácil. No. Así que, pero bueno, harta fuerza, harta fortaleza nomás, harto power para poder salir entre todos y todas de este momento difícil que estamos viviendo como humanidad, porque esto no solamente es algo que nos pasa a nosotros como país. Y Mm. estamos en una situación difícil, como les comentaba, estamos enfrentando hartos cuestionamientos existenciales, estamos pensando por qué vale la pena vivir. Eh, Hoy día pensamos el por qué y el para qué, nos levantamos o por qué y para qué hacemos todo lo que hacemos, si vale la pena cuidar la vida, eh, y si vale la pena también eh, hacer que ésta tenga sentido. El otro día veía la película, no sé si ustedes han podido verla también, me imagino que sí, que es archiconocida, que es Rescatando al Soldado Ryan, cuando en la última escena, una de las últimas escenas, John Miller, el teniente, le dice a Ryan, que habían pasado las de Kiko y Caco para poder rescatarlo, le dice, haz que esto valga la pena. Y a mí me hizo pensar si es que la pandemia nos hace ver esa misma instancia o nos da esa misma posibilidad a nosotros de que vivir la vida hoy valga la pena, con todo lo que ha pasado. Creo que es una pregunta importante que nos debemos comenzar a hacer, porque los chilenos no estamos acostumbrados a conversar acerca de eso. Menos estamos acostumbrados a acercarnos al tema de la muerte. Cuando queremos hablar de muerte es como, oye, ya, sale para allá. Y una de las únicas certezas que nosotros tenemos es que nos vamos a morir. Entonces, ya debiese dejar de ser un tabú y, en estricto rigor, tratar de buscar cuál es la mejor estrategia y la mejor forma de poder vivir nuestra vida a concho, porque solamente es una. Y esto no queremos decir que esto vaya a ser Sodoma y Gomorra, que vaya a ser Lucifer, para nada, sino que tratar de disfrutar el aquí y el ahora, porque sin duda yo creo que es lo más importante. Y en eso yo creo que con nuestras invitadas y nuestros panelistas vamos a estar en acuerdo. No sé si será así, pero lo vamos a reflexionar en un ratito más. Así que, querida comunidad, los invitamos a que ustedes puedan ya ir comentando. Hoy le hemos dado harto de educación. Es algo que a nosotros nos apasiona inmensamente. Si nosotros en la comunidad Sin Límite en algo se va a recordar es por dos banderas de lucha. Una, por mejorar la salud mental en este país, que es justo y necesario, y también tratar de construir entre todos y todas una mejor educación para nuestras generaciones y así poder nosotros como país llegar al desarrollo, que es lo que más queremos. Así que sin duda hoy va a ser una conversación muy bonita, muy entretenida, muy divertida y esperemos que podamos entre todos y todas entregar un mensaje que sea un aliciente y un aceite para tanta gente, como dije, que está sufriendo. Así que saludamos a nuestras invitadas el día de hoy, saludamos inmensamente a María Alejandra Greve, ella es profesora de Historia y Geografía y directora nacional de Educación Pública, así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es una alegría poder estar aquí conversando. Siempre son espacios, estos espacios de reflexión y de poder conversar fuera de lo que es lo laboral, siempre enriquecen mucho. Así que muy contenta y muy agradecida que me hayan invitado. ¿No? Y nosotros muy agradecidos. Saludamos también a María Isabel Díaz, ella es educadora de párvulos. Qué bueno que hoy día vamos a también poder hablar
acerca de esta etapa tan importante, pero tan importante para la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes, doctora en educación y subsecretaria de educación parvularia. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bien, quiero saludarlos a todos y a todas. Agradezco muchísimo la invitación, me han parecido como bien convocantes tus palabras, y además les quiero contar que tengo una especial, yo diría, como pasión por poder desarrollar conversatorios, especialmente con la gente que vive en regiones. Así es que les agradezco mucho esta oportunidad. Creo que quienes estamos en la región metropolitana hoy día estamos un poquito golpeados, les quiero decir, porque cuando a uno le dicen que llegamos a la fase 2 de nuevo, estamos como medio emotivamente, yo diría que sensibles, pero fuertes igual, y habrá que dar ánimo. Nosotros quienes trabajamos en educación somos siempre optimistas, así es que vamos a estar conversando sobre ello, y creo que estas oportunidades son también un espacio. Me alegro que esté Alejandra también, porque ella está asumiendo un trabajo que nosotros impulsamos en el gobierno de la presidenta Bachelet, sobre lo que es la educación pública, y algo que nos motiva a todos los chilenos y chilenas. Así es que tenemos un gran tema ahí para conversar, especialmente porque toma una etapa tan sensible que es desde la primera infancia hasta el egreso, ¿no es cierto?, de los jóvenes que están en la educación secundaria, ¿no? Sí. Sí, y se arma algo muy bonito también, porque tenemos la academia y juntamos también a la política pública educativa. Entonces, ahí nosotros creemos que es sumamente necesario que también la academia se acerque más a la ciudadanía. Y eso lo conversábamos con Beatriz Sábalo, Premio Nacional de Educación, y claro, ella decía que ahí tenemos un desafío importante en tratar de generar puentes para construir la educación que todos queremos. Así que, muy, como les digo, ya no les puedo agradecer más. Así que muy agradecido. Saludamos a nuestros panelistas, saludamos a Andrea González. ¿Cómo estás, Andrea? Gusto saludarte. Hace tiempo que no estabas con nosotros, te extrañábamos, así que muchísimas gracias. Yo también los he extrañado harto, no me he podido conectar últimamente, pero qué bueno hoy día estar acá con estas tremendas invitadas además, y bueno, con ustedes, que siempre es un gusto conversar con ustedes. Así que esperemos, como les decía antes de que nos conectáramos, que sea una conversación que sea una conversación cómoda y enriquecedora, que podamos sacar hartas cosas importantes de acá. Así es. Saludamos también a nuestro panelista, co-constructor de este programa, nuestro querido amigo Ítalo Gallegos Pulido. Amigo, ¿está en Nacimiento o en Los Ángeles? Nacimiento. Por eso me costó conectarme. Sí. Sí. Hola, Michael, un gusto saludarte. Gusto saludar a Andrea, también a María Isabel, a María Alejandra. Sí, estamos acá desde Nacimiento, por eso me costó poder conectarme, pero lo logramos. Y un gusto poder dialogar con ustedes, porque como decía Michael, una de las banderas de lucha que hemos tratado de poder generar mucha conversación en estos programas ha sido la educación pública y el desafío, ¿cierto?, que conlleva el proceso educativo en este contexto de pandemia, pero también en el contexto político, sociopolítico que estamos viviendo como país, que obviamente va a también cobrar mucha relevancia. Así que un gusto estar con ustedes. Sí. Muy bien, amiguito, muchas gracias. Y vamos a abrir los fuegos, como se dice, con la pregunta más importante, estimadas invitadas, que ustedes van a escuchar hoy por parte de nosotros, y que es: queremos saber cómo están ustedes, cómo están sus familias, y cómo ha sido vivir todo esto, todo desde el octubre del 2019, luego cuando ya estábamos tratando de ponernos de acuerdo, viene esta pandemia, que sin duda arrojó todas nuestras falencias, nuestros déficits, y también los grandes desafíos que tenemos como país. Alejandra, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia? A ver, mira, yo ocupo como una metáfora, más que una metáfora. Esto ha sido como poner modo avión a la vida de uno, o poner la vida en pausa. Eso es como lo que, mirando para atrás ya, porque claro, al principio es como impensable. Cualquiera, yo creo, de nosotros que hace un año no hubiéramos sentado a conversar a esta misma altura y hubieras preguntado por el 2021, ninguno se le hubiera ocurrido. Yo creo que no hemos hablado de eventos, de cualquier cosa, pero de una pandemia, yo creo que no estaba ni siquiera pensado para nada.
fue como ponerle pausa a la vida, fíjate, y es como volver a las catacumbas, en cierto sentido, en un principio. Yo tengo una familia bien grande, tengo 8 hijos, entonces es como volver a encerrarnos, cuando hace mucho tiempo que no lo hacíamos, la vida corría muy rápido, rápidamente, mis niños van desde todas las edades que te puedas imaginar, en el fondo, y siempre estaba la pregunta si íbamos a salir vivos o no, o cómo íbamos a resistir un tiempo familiar tan largo. Y, y organizando muchas cosas, desde lo más práctico a cosas, ¿no es cierto?, que nos permitiera tener una convivencia sana y que nos hiciera sacar lo mejor de cada uno de nosotros, porque las crisis tienen esas dos miradas, ¿no es cierto?, o sacan lo mejor o sacan lo peor también. Y yo te diría que hoy día, ya con harto tiempo y harta agua corrida, ¿no es cierto? Y harto vivido en distintas etapas, desde una de las mías entraba a la universidad por primera vez, entonces entrar, eso que tanto anhelaban, entrar a un tema virtual, eso implica algo importante también y un acompañamiento muy importante que sea entre ¿Salió de todos. cuarto medio recién? Sí, No, pues el salió año de cuarto pasado, pues el claro, año pasado. salió en diciembre y entró a estudiar Claro. enfermería, entonces además una carrera práctica, que tú, entonces igual son jóvenes, con todo lo que implica tener 18 años y con todo lo que tú puedas pensar de que puede pasar de aquí para adelante, y añoras y anhelas y te imaginas la universidad, los amigos, etcétera, y eso no ocurre, eso no pasa, acaba de tener sus talleres prácticos recién las últimas 3 semanas, ¿ya? Y el resto todo virtual. Como otra de las mías que también daba su examen final de diseño y también lo tuvo que dar virtual, y eso también implicó un cambio importante. Yo creo que a todos nos cambió de alguna forma, pero nos hizo mejores personas en todo sentido. Yo te diría que la evaluación, al menos que hemos hecho con nuestros niños, va en esa línea. Claro. Y profesionalmente, bueno, yo asumí el año pasado, en julio, me tocó estallido social y posteriormente pandemia, en una labor que implica implementar servicios locales de educación. Sí, desafío importante. Algo nuevo, una institucionalidad nueva, en tiempos turbulentos, podríamos decir, ¿no es cierto? Que puede llegar a cambiar toda programación o planificación que puede estar pensada de cómo esto se tiene que hacer. Sí. ¿Ya? Y nada, tuvimos que sacar como profesor lo mejor que uno tiene, la creatividad a 1000, y aprender a hacer las cosas de una forma distinta, completamente distinto a lo planificado que estaba, a repensar todo, y a partir desde ahí para adelante. Y creo que comparando 2019, instalación 2019 de servicios locales con instalación 2020, te puedo decir que hemos tenido mucha más cercanía con las personas, aunque sea de una forma virtual. Antes era en terreno, hoy día es virtual, y eso nos permitió conocer, a mí personalmente, y conversar con muchas personas que a lo mejor no hubiera ocurrido o no hubiera tenido esa oportunidad de llegar a partes Claro, a todos. increíbles, exactamente a todos. Lo que nos ha hecho ser un proceso de instalación mucho más participativo, con los actores que están hoy día en territorio. Entonces, eso los ha llegado a comprometerse, como también al equipo especial que trabaja desde la Dirección de Educación Pública en la instalación de los servicios locales. Y por otra parte, creo que el trabajo que también se ha hecho, que yo supongo que lo vamos a ver más adelante, desde las mismas escuelas, liceos, etcétera, ha sido muy positivo en muchos aspectos, aunque ha reflejado, ¿no es cierto?, brechas digitales, y en algunos casos tenemos claro que tenemos una brecha que ha aumentado. También ahí estamos con las alertas de la deserción, pero también han partido iniciativas que a lo mejor, si seguíamos dentro de la normalidad o haciendo las cosas de la misma forma, no íbamos a poder verlas. Ahora, el gran desafío es cómo esto lo metemos en la juguera personal, ¿no es cierto? Y de aquí aprendemos a transitar hacia adelante, sacando el modo avión, con todo esto, como una ganancia, y es un cambio de paradigma bien importante. Sí. Sí, eso es súper interesante, el desafío que tenemos en la educación pública, principalmente con el tema de la conectividad.
Yo que trabajo en escuela rural, bueno, urbana, pero ha sido todo un tema. Por eso que lo hemos dicho 100.000 veces en este programa. Nos sacamos, y disculpen la palabra en francés que voy a decir, nos sacamos o sea, los profesores se han sacado la cresta por sus chiquillos y por sus chiquillas. Así que ha sido muy, muy, muy interesante ver cómo el profe se ha juntado más con sus comunidades. María Isabel, ¿cómo ha sido para usted vivir todo esto desde lo personal, desde desde lo laboral? Difícil resumir, pero les quiero contar que yo, bueno, tengo 2 hijos ya bastante grandes y en ese momento, cuando ya empiezan a anunciar la pandemia, los 2 están en Europa, cada uno está haciendo una especialidad médica y el otro está un doctorado también en matemáticas, en Alemania, que él sí es un doctorado, se tiene que llegar allá. Entonces, la verdad es que la preocupación más bien se centró en saber cómo estaban, porque uno de ellos estaba en Italia, en Milán, ejerciendo como médico y en una situación bien compleja, ¿no? Con 2 chiquititas, soy abuela, tengo 2 nietas pequeñas y tenían que venirse. Entonces fue una historia compleja, eso yo te diría en lo personal, estaba muy, muy preocupada de que pudieran llegar bien y pudieran pasar por todo lo que es el transitar de un país que estaba con la pandemia en vivo, digamos, a Chile, que estaba iniciando. Entonces en esa etapa fue compleja, porque queríamos que todo fuera como que estuviera funcionando. Ahora, claro, lo que estaba sucediendo ahora en Alemania, por ejemplo, se activó absolutamente. Entonces, estoy teniendo como reportes también en directo de lo que ha ido sucediendo en materia también educacional, tanto los estudiantes como universitarios, ¿no es cierto?, como también del mundo escolar. Así es que, por ese lado, ¿está bien estable mi conexión o no? ¿Sí? ¿Se Sí, escucha a bien? veces como... Pero ahora está bien. Ya, Sí, porque ahora vi está ahí bien. un anuncio ahí que decía. Eso por un lado, yo diría, y lo otro es que efectivamente yo creo que esta etapa que nos pilla a todos y que no estaba escrito en ninguna parte, no había ningún marco teórico escrito sobre eso, ni menos práctico, entonces nos pilla en un momento que yo creo que nos invita también a crecer, a estudiar, a pensar, a crear y a también a tratar de ser muy solidario con todas las situaciones que han vivido nuestros compatriotas, o sea, toda la gente que está en situaciones bastante débiles, precarizadas y que requieren un apoyo importante. Así es que por ahí metimos toda nuestra energía, quienes estamos trabajando en educación, y tratar de poder apoyar y empujar todo lo que se pueda, porque efectivamente lo que se requiere es un trabajo más colectivo, una sensibilidad especial, ¿no es cierto? Y tratar de poder responder, yo diría con mucha voluntad y generosidad para que este país pueda efectivamente lograr transitar con esto que se nos viene, que vamos a estar 2, 3 años con esta pandemia. Entonces, por ahí ha sido como el trabajo que me ha ido pasando tanto en lo personal como en lo laboral. Y lo segundo, quizás parte de lo que me parece importante comentarles, que yo estoy absolutamente vinculada a lo que es la educación pública, por eso tengo como especial como atracción en eso, y vivencia. Yo estudié en un colegio público, mis 2 hijos estudiaron en lo público, pues yo estudié en la Universidad de Chile, en el pedagógico, y me tocó, prácticamente me ha tocado toda mi trayectoria laboral en lo público, trabajando también en el colegio municipal, después ya en el ministerio, trabajando como curriculista, que es el área que yo he trabajado más en estos últimos tiempos, y eso hace que uno tenga una mayor como comprensión de lo que ha ido sucediendo. Y además me tocó a mí en el pedagógico, como para contarle, ustedes son más jóvenes todos ahí, me tocó a mí, sí, ver el absoluto derrumbe de la educación pública. Yo estaba en el pedagógico, entonces ahí se dice que se va a municipalizar, y fui testigo, joven era en ese minuto, muy joven, y empecé a ver todo lo que fue el derrumbe de la educación pública. Y ahora la vida me pone también en un momento en donde me tocó colaborar en el gobierno de la presidenta Bachelet en poder impulsar y apoyar el proyecto de educación pública. Entonces también creo que han sido etapas en la vida en que uno dice cómo uno puede ir valorando y tratando de poder apoyar a recuperar esta educación pública que todos queremos, con esa épica que uno tiene, y yo estoy absolutamente convencida de todo lo que estábamos haciendo y participamos de esa reforma, y por lo tanto me siento muy convocada a poder también como apoyar a quienes hoy día están trabajando en esos desafíos.
En lo personal, yo estoy haciendo asesorías, acompañando a muchos establecimientos, DAEM, de distintos lados, especialmente regiones, como les digo, porque esa es la parte que más me convoca, para apoyarlos en esto, especialmente ahora, ¿no? Particularmente ahora, cómo son ellos capaces de poder enfrentar un trabajo que requiere un tipo de organización muy especial al interior del establecimiento, con una visión también colectiva, ¿no es cierto?, de poder tomar decisiones, de poder sumar y enfrentar esto que como digo, no hay marco teórico ni tampoco ningún elemento de la práctica que nos pueda orientar. Entonces, ha sido eso, yo creo que eso me ha invitado, estoy escribiendo, también estoy sacando otras publicaciones, y eso yo creo que ha sido parte de lo que han sido los motores que han sido como los peldaños que han ido surgiendo en esta etapa, ¿no? Y sobre lo que es educación pública, yo les quería también contar, aprovecho ahí porque ya que tengo ahí a Alejandra, que es profesora de historia también, me parece bien importante contarles algo que pocas veces se menciona. La educación inicial, la educación parvularia, logró de alguna manera proteger lo que es la educación pública. Es la educación pública más pública, ¿ah? Y logró durante estos 40 años protegerla. O sea, siguió trabajando, siguió formando parte de un sistema de educación pública, pero no entró ni la selección, ni el lucro, ni el copago a la educación parvularia. Los jardines infantiles, a los quienes querían colaborar, se les decía, mira, estas son las reglas públicas, usted es una fundación, colabore, pero un momentito, usted no puede ni seleccionar, ni tiene todo eso que nos inundó en un minuto, ¿no es cierto?, y que desvirtuó lo que era la educación pública. Entonces, creo que ahí hay lecciones muy, muy valiosas, muy interesantes, de poder como dimensionarlas y tratar de ponerlas dentro de este marco, donde vamos a ir recuperando estas hebras de la historia de esta educación que en algún minuto vamos a cumplir los 50 años ahí, desde todo este proceso, ¿no es cierto? Así es que, esa, bueno, para no latearlo mucho más, después vamos a seguir conversando. Amigo Ítalo, por favor, siga usted con los fuegos y metámonos ya en educación pública, esa que tanto queremos. En educación pública. Sí, bueno, en realidad mi pregunta va a partir de la experiencia que obviamente cada uno de ustedes tiene en torno a lo que es los procesos de gestión de la educación pública, ¿cierto? De concretar la política educativa. Y bueno, y este periodo ha sido un periodo sumamente especial, ¿cierto? Tal cual como lo decía María Alejandra, todo lo que estaba planificado no se pudo concretar, hubo que modificarlo, ¿cierto? Integrar otras cosas, porque una pandemia nadie se la esperaba. Entonces, como ya estamos terminando el año, cerrando el año, prácticamente mes de diciembre, y estamos todos también dentro del contexto público evaluando, algunos aprobando, otros reprobando, pues no quiero entrar en esa materia de aprobar, reprobar, sino que en el concepto de la evaluación. Empezando por María Alejandra, ¿cómo tú evalúas este año? ¿Qué es, y en ese proceso de evaluación qué es lo que hemos aprendido desde esta mirada, ¿cierto?, de la educación pública, del trabajo que estás haciendo tú, ¿cierto?, de poder ir desarrollando o integrando en el territorio esta nueva institucionalidad que son los servicios locales de educación. ¿Cuáles son los grandes aprendizajes que tú rescatas de este proceso que hemos vivido obviamente este año? A ver, yo creo que son hartos, pero hay uno que es como transversal, y que yo creo que no es solamente, por ahí Michael algo mencionó, que es bien transversal y que no es solamente para la educación pública y que tiene que ver con el concepto de escuela. Fíjate, yo creo que una de las cosas que aprendimos es que la escuela no tiene fronteras o no tiene límites. Yo me refiero no es ese edificio, sino que es capaz de ir más allá, y fue más allá, y fue mucho más allá. La escuela llegó al hogar. Y yo diría que ese es uno de los primeros y gran aprendizajes. Llegó al hogar, y llegó al hogar con todo lo que implica. Y en el contexto de educación pública ha sido en el fondo algo que, conversando con los mismos profesores y asistentes de la educación y equipos directivos de los establecimientos vocacionales, que ha marcado una diferencia.
Porque una cosa es el niño, la niña, el joven en la sala de clase o en el establecimiento educacional. Otra cosa es entrar a su hogar. Y eso ha sido muy potente por los dos lados, ¿eh? Te diría yo. Primero, si uno lo mira desde el rol de la escuela, ese profesor y ese asistente de la educación llegó, entró, irrumpió en ese hogar, con todo lo que implica entrar en un hogar. Y muchas veces, al principio, lo que más me decían, no tenemos herramientas. No tenemos herramienta, y no era la herramienta digital, sino que era la socioemocional, porque con la realidad que se toparon en muchas partes fue muy potente. No voy a poner ejemplos acá, pero fue muy... Nunca me mencionaron que era así. No en todos los casos, pero diría que sí en un grupo importante de casos de precariedad, de muchas cosas que explicaba en uno de los conversatorios con los equipos directivos muchas conductas y comportamientos de los alumnos que antes no tenían esa explicación. Eso por una parte. Y desde el punto de vista de la familia, primero yo te diría, hay una valoración del trabajo docente que no estaba pensado en el fondo, y que se reconoce esa labor, porque nuestros padres, apoderados, madres, no sabían cómo ser profesores, y no tenían las herramientas tampoco. En muchas escuelas nos tocó, sobre todo en el contexto rural, darnos cuenta que nuestros apoderados no sabían leer ni escribir. Y constatar eso, pero constatarlo también desde el punto de vista positivo, decir aquí tengo una oportunidad también de incorporarlo, de hacer una labor. Y por eso, en el fondo, la escuela dejó de tener esa frontera, dejó de ser que hay que ir a la escuela para. Sí, obviamente, yo en eso creo que lo presencial es irreemplazable, no solamente por el hecho del aprendizaje, sino porque el tema social es muy potente. Y hoy día, en los niños que han podido volver, tú les miras las caras y entiendes, en el fondo no necesitan decirte que están felices. El ver a sus profesores, el ver a sus pares. Pero eso nos llega a pensar en una escuela más flexible, en muchas cosas, en una escuela con la familia, trabajando en conjunto, en un ámbito mucho más allá de esa participación familiar, sino que es un compromiso, pero también una familia que necesita herramientas para acompañar a sus hijos en este proceso, sea la familia que sea el apoderado, sea el padre, sea la madre. Yo diría que ese es un aprendizaje muy potente. Y creo que a nivel de educación pública, de nueva educación pública, hay harto, sí, de nueva educación pública, que creo que es algo que tenemos que aprender a cambiar el lenguaje. Fíjate que hay un aprendizaje bien importante. Yo creo que lamentablemente nuestra educación pública, su reputación, podríamos decir, es esta mala educación, abandono de la educación. Sí, hay un abandono en infraestructura, pero no en todas partes. No todo se generalizó, ¿ya? Y creo que también, como decía la Marisabel, el tema de la educación parvularia es algo que se olvidó y es parte de nuestra educación pública, como otro tipo de modalidades, la educación en encierro, la hospitalaria, que se desarrolla mucho. Pero yo creo que el gran aprendizaje en esta nueva educación pública, hay mucho que visibilizar, porque por Dios que hay cosas que se hacen muy bien. Y están invisibles, porque lo otro se lo come, o lo otro se comenta más, o se sabe más del tema de las gaviotas o de los ratones, pero por Dios que hay profesores, equipos directivos con camiseta puesta, alumnos que sí aprenden, y aprenden bien de todo, no me refiero solamente a contenido, sino que sí son capaces de, y que la nueva educación pública hoy día ya no puede seguir esperando. Es decir, esto ya no es algo que no, sino que es un imperativo ético. Y esta pandemia también nos ha enseñado a todos, de un lado y de otro, que tenemos que ser capaces de despolitizar la educación, sobre todo la educación pública, poner en el centro a los niños. Se nos olvida conversar con los niños. Los niños no son ni azules ni rojos, no tienen un color político.
y hemos podido hacerlo. Hemos podido hacerlo, a lo mejor porque yo soy profesora, porque no tengo una historia política, no tengo idea, no lo sé. Y porque a mí realmente me importa, no digo que al resto no le importe, pero es lo que sé hacer. Y creo que eso nos ha permitido avanzar. Lo que hemos hecho en el año 2020 lo hemos hecho con todos. Es decir, aquí cada uno en las municipalidades, en las corporaciones, ha sido un actuar en conjunto para poder implementar los 4 servicios 2020. Y eso a lo mejor no hubiera ocurrido, y eso nos ha demostrado que cuando trabajamos todos se puede avanzar. Y no está exento de polémica, porque tenemos un traspaso en Valparaíso, tenemos un traspaso en San Fernando, no son corporaciones fáciles, y son complejas, pero cuando es de todos, y realmente es de todo, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, se puede avanzar y se avanza mucho. Y así hay otra serie de aprendizajes, pero te diría que esos son aquellos que pueden marcar un rumbo distinto hacia lo que viene. Y discúlpame, Anita, lo que me meta en tu sección, Sí, y en tu momento, ¿no? De que, y lo hemos dicho en hartas conversaciones, no es necesario ir a Finlandia ni a Singapur para ver que se hacen cosas bien, y que las escuelas están haciendo cosas bien en este país. No es necesario. No, hay que bajar a pueblo, como se dice acá en el sur. Hay que ir a pueblo para poder ver que también se hacen cosas muy, muy buenas. Ahora sí, amigo Ítalo, me metí en... Sí, sí, 100% compartido. No, sí, no. Hay que totalmente. sistematizar bien lo que se hace acá, pero es así, Exacto. no necesitamos salir. Sí, bueno, en realidad uno que trabaja en la educación pública, por lo menos me produce mucho agrado escuchar a la directora de educación pública haciendo la referencia en los aprendizajes que se han generado, principalmente en torno a la validez y un poco, ¿cierto?, todo este trabajo cultural que también tenemos que hacer como sociedad en torno a la labor pedagógica, ¿ya? Y acá en nuestro país nosotros tenemos muy buenos profesores, se hacen muy buenos trabajos, pero tal cual como dices tú, María Alejandra, muchas veces tendemos a estigmatizar y a no dejar visibilizar aquellas buenas prácticas que se desarrollan en las distintas comunidades educativas. Y ahí también me tomo lo que decías tú, o sea, no tan solo entender la comunidad educativa, ¿cierto? Como estos estamentos, este conjunto de estamentos que logran un objetivo intro dentro de la escuela, sino que comunidad educativa entendiendo, ¿cierto?, de que este proceso que se vive en un contexto determinado es parte también de una comunidad que está en su entorno. Por tanto, la escuela en sí misma se transforma en un proceso comunitario, en un espacio comunitario. En torno a eso, bueno, preguntarle a María Isabel, bueno, que a partir de la reflexión que hace María Alejandra en torno a los aprendizajes que se tienen que rescatar este año, ¿tú estás de acuerdo? ¿Agregarías algo más? Tú también estás bien ligada como nos contaba, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el acompañamiento de establecimientos educacionales, me imagino, de corporaciones, de direcciones de administración. ¿Cuál es tu visión respecto a esto? Mira, yo quisiera como también partir con una reflexión que yo creo que nos ha golpeado a todos como país, ¿no? Que nuevamente confirmamos la estructura desigual que hay en este país, ¿no? Y eso la pandemia lo que hace es ponerla en 3D, o sea, en una dimensión de 3D. Y lo que se requiere entonces es un trabajo enorme, pero además mucha voluntad política, muchas convicciones, y las escuelas las pilla también muy desprovistas en esto, y a los profesores y a los docentes, como nos decía también Alejandra, y ustedes mismos lo han podido confirmar, sin herramientas, sin posibilidad de reaccionar, sino que más bien de improvisar, y buscar las mejores como elementos como para poder responder. Ahora, yo he estado asistiendo a varios seminarios UNESCO y tratar de rescatar también la experiencia que han tenido sosteniendo los otros países. Efectivamente, Chile en algunas cosas respondió bastante rápido. Yo diría que el currículum, afortunadamente contamos con un currículum, con una priorización curricular que bien, mal, está bien, uno podrá agregar, complementar, pero ya tenemos ahí un punto de partida que es preocupante igual, porque si no estamos hablando prácticamente de recortar 20 o 30%, más todavía, nos estamos quedando con un 20 o 30% del currículum.
Entonces ahí uno inmediatamente lo que está confirmando que las brechas de aprendizaje van a ser enormes. Y por lo tanto todos los mecanismos, procedimientos, medidas que haya que hacer para poder romper esas, o sea, disminuir esas brechas, va a tener que ser pensado. Pero lo que hemos aprendido además es que tenemos que hacerlo juntos. Y eso implica que todos nos hacemos corresponsables. Y yo creo que las primeras medidas que se tomaron fueron de una mirada más verticalista, porque además nosotros tenemos estructuras tremendamente verticalistas. Y por lo tanto la toma de decisiones, escuelas más autónomas, escuelas que toman estas decisiones pedagógicas, administrativas, todo lo que tiene que ver con contención emocional, todo lo que involucra, porque son muchos los factores, requiere una preparación. Y eso hace un llamado también a nuestra sociedad, porque finalmente nos pilla la pandemia además en un momento donde estamos planteando un ciclo distinto, o sea, nos vamos a empezar a pensar en lo que es la Constitución hoy día, ¿no es cierto? La nueva Constitución que nos hace hablar de un país distinto, implica también que tanto las comunidades educativas, los padres, la familia, los estudiantes, vamos a estar pensando, ¿no es cierto?, en lo que queremos y lo que soñamos para el país, ¿no es cierto? Y ese es el espacio que se abre. Ahora nos pilla en este momento. Entonces tenemos como triples esfuerzos que realizar para poder llegar a puerto en los distintos desafíos que nos hemos planteado. Ahora, cuando uno mira esta trayectoria, lo que nos ha venido sucediendo, yo tengo dos elementos que quizás quisiera como rescatar también. Creo que, y en eso quiero ser como optimista, creo que el aprendizaje en la didáctica que se ha realizado de parte de los propios docentes y quienes estamos apoyando en estos procesos va a ser enorme. Que cada sesión, cada clase, cada taller, cada encuentro hoy día es triplemente pensado, desde el momento en que nos conectamos o no nos conectamos, cómo enfrentamos la situación, y desde cómo empezamos a hacer también todos aquellos aspectos de lo que hoy día se conoce como, se reconoce como la evaluación formativa. Entonces hay muchos aprendizajes que van a ir generando una mirada rescatando esta educación pública que nosotros queremos, ¿no? Darle el valor social que queremos, generar este espacio, ¿no es cierto?, mucho más integrado, con mayor toma de decisiones. Cuando se presentó este proyecto de nueva educación pública, la discusión, hablando también con premios nacionales, fue increíble, o sea, fue de una riqueza enorme, de un gran debate que el país no había vivido en todo ciclo histórico en más de 100 años. Yo les quiero decir que yo he estudiado mucho en esos temas y me interesa ver esos debates cómo fueron, ¿no? Y les digo que ver durante esos 3, 4 años que estuvimos discutiendo, previamente también, ¿no es cierto?, porque se hicieron varios intentos, y lograr llegar a puerto, finalmente plantear un proyecto que pone al país en un proceso distinto para poder legitimar lo que era la educación pública y lograr los efectos que tuviera, porque finalmente lo que queremos es que recuperar esta vida, ¿no es cierto?, y esta imagen, que es muy difícil poder posicionarla, sobre estas escuelas que queremos. Entonces, creo que el espacio que se ha abierto para poder indagar hace que van a verse estresados varios elementos que hoy día están alrededor. Por ejemplo, las escuelas de pedagogía. Hoy día las escuelas de pedagogía se sienten interpeladas, porque finalmente van a tener que enfrentar y darles herramientas a los estudiantes que van saliendo para poder ingresar a este mundo en que los pillan en una situación distinta, ¿no? Así es que, bueno, yo creo que son muchísimas las conversaciones como para poder ver y proyectar y cómo resituarnos y cuál es el conjunto de las acciones que tenemos que hacer como para poder darle viabilidad a esto. Tengo preocupaciones tremendas por las brechas que se van a ir presentando y que hoy día se están presentando. Hay que ponerle más ritmo, vamos a tener que, ya hay aprendizajes, el mismo Ministerio de Educación ya ha tenido bastante aprendizaje, las mismas escuelas han tenido aprendizaje, y esperamos que podamos tener respuestas más certeras y tratar de tener respuestas más sensibles a las situaciones territoriales que hoy día se están presentando, ¿no? Así es que por ahí creo que van los desafíos que hemos venido y las lecciones también aprendidas, ¿no? Súper. Yo con respecto a las cosas que han mencionado ambas,
quisiera hacerles una pregunta, no muy simple, pero tampoco muy difícil, es como muy de adentro. Lo que pasa es que hablaron primero, María Isabel habló sobre esta necesidad de volver a entregarle la épica, o de entregarle la épica que la educación necesita. María Alejandra, por otro lado, habló de que hay muy buenas cosas que se están haciendo desde la educación pública, pero que no se ven. Y luego María Isabel volvió a hablar, o sea, no volvió a hablar, pero habló con respecto a lo que pensamos, lo que soñamos, cómo esperamos la educación pública. Entonces, con respecto a esos 3 puntos, yo quería preguntarles, porque está la impresión de que efectivamente, y sabemos que hay cosas positivas, que hay muchos profesionales que se esfuerzan por mejorar la educación y por entregar lo mejor de sí. Pero nos queda la impresión que siempre esos esfuerzos quedan en esfuerzos aguerridos de los y las profesionales de la educación, pero por alguna razón que va más allá, relacionada, creo yo, con el modelo o con el sistema educacional, que estos esfuerzos no logran tomar la fuerza que necesitamos para poder levantar una educación pública de calidad como la que la ciudadanía y Chile merece. Entonces, en este proceso en el que estamos, refundacional, de soñar el Chile que queremos, que es un momento épico, desde mi punto de vista al menos hoy día, poder hacerlo, es hermoso. Yo quería preguntarles, pero visto desde el punto de vista del modelo, de la institucionalidad, ¿qué es cuáles son las herramientas y de qué forma podríamos entregar, o deberíamos, o soñamos entregarle esas herramientas a los y las estudiantes en una educación pública? Ambas. Alejandra, ¿quieres tú? Ya, bueno, a ver, voy a contestar desde lo institucional, propiamente tal, desde las herramientas que tiene la nueva educación pública, que a lo mejor puede ser diferente o distinto, ¿ya? ¿Qué es lo nuevo de la educación pública? A ver, mira, Andrea, yo creo que, a ver, un cambio institucional, es decir, con la creación de los servicios locales de educación pública o con el traspaso de las 345 comunas, ¿no es cierto?, los establecimientos educacionales de las 345 comunas a los 70 servicios locales de educación, no vamos a solucionar 100% el problema. El cambio institucional por sí solo no hace, en el fondo no soluciona el problema de fondo. Es decir, ¿a qué me refiero? No trae como consecuencia un mejoramiento de la educación. Sí trae como consecuencia una mejor administración y un montón de cosas que tienen que pasar, ¿ya? Eso es un elemento, pero la ley viene a la par con otra cosa que es muy importante, que dice, ok, este cambio tiene un objetivo, ¿ya? Y ese objetivo es el mejoramiento de la educación o de la calidad integral de la educación pública. Hay unos principios que sustentan todo esto, que no son cualquier principio. Si uno puede decir calidad, lo hemos escuchado, equidad, sí, pero aparece la participación, aparece el tema de la territorialidad, aparecen cosas súper interesantes. El tema es el cómo, y ahí aparece un elemento nuevo, que es la nueva estrategia o la primera estrategia nacional de educación pública, ¿ya? Por lo tanto, hay un instrumento. Uno podría decir, ¿podríamos hacer mejores estrategias? Sí, podríamos hacer mejores estrategias. La construcción de la primera estrategia se demoró 2 años, ¿ya? Y partió a finales del año 2018, con una primera consulta en donde se validan estos principios a los que me refiero yo. Y de ahí para adelante se da todo un proceso de construcción de participación que tiene distintas etapas, que levantan un diagnóstico, esos diagnósticos se validan, pasan un montón de cosas durante 2 años en que se quieran poner de acuerdo, hay comisión de expertos, participan los primeros 4 servicios locales 2018, con todas sus comunidades, hay una consulta muy abierta, etc. Y eso al final sale en un documento que es esta primera Estrategia Nacional de Educación Pública. ¿Qué es lo que es? Es una estrategia, como toda estrategia, es un camino, es una hoja de ruta que nos dice cómo llegar a este objetivo. El punto de partida, ¿no es cierto?, puede ser distinto para cada servicio local, porque cada servicio local está en un punto de partida diferente. Todos los servicios locales, aunque se definen exactamente como instituciones públicas, ¿no es cierto?, descentralizadas, con patrimonio propio, etcétera, son diferentes. Y eso es algo, si tú me decís otro aprendizaje, de los 11 servicios locales, son distintos los 11 servicios locales.
por Dios que marca la territorialidad y esa identidad local fuertemente, ¿ya? Y esta estrategia nacional tiene 5 ámbitos que van desde la sala de clase, porque ponen el centro a los estudiantes en la sala de clase, y cada una de las iniciativas de estos 5 objetivos, en el fondo, abordan el establecimiento educacional, dándoles autonomía. Son sugerencias, no son todas las iniciativas. Nos pidieron, especialmente el Consejo Nacional de Educación, habíamos puesto menos, que pusiéramos más, que diéramos ejemplo de iniciativas. Al servicio local, iniciativas, y a la Dirección de Educación Pública. Cada una en su ámbito de acción, ¿ya? De estos 5 ámbitos que hablan desde este mejoramiento, pasando por el tema de la infraestructura, la administración eficiente de recursos, la convivencia escolar, etcétera. Cosas que uno dice, ok, la investigación hoy día lo avala, no es nada que todo este grupo de personas, que son muchos, hayan participado y hayan descubierto algo nuevo, pero sí logran sistematizar, sí logran objetivizar las percepciones de las personas que tienen de la educación pública, y que finalmente es una hoja de ruta que tiene metas a 4 y a 8 años. Y que habla de cosas como aumentar la asistencia, mejorar la matrícula, disminuir la deserción, aumentar la tasa de titulación profesional, etcétera. Sistematiza procesos, da indicios de cómo hacerlo, sobre todo le da un rol muy activo a los establecimientos educacionales. ¿Y qué es lo que requiere para que esto funcione? Absolutamente el liderazgo de los directores y equipos directivos de los establecimientos educacionales. Si ellos no se empapan de esto, olvídense, no vamos a llegar. Pero sí hay algo institucional que tiene un diagnóstico muy robusto, muy serio, que participaron muchas personas, y que desde mi punto de vista, te digo, desde lo que había a lo que hay hoy día, es un buen inicio. Sí, Nos da un norte. Y en general... Alejandra, Sí, dale, Michael. disculpe que la moleste, anexándome a la pregunta que decía Andrea. ¿Cómo ha sido la experiencia de este servicio local de Huasco? Nosotros conocemos bien, bueno, en lo particular, yo conozco muy bien a su director porque fue A Javier. jefe de AEM, acá Sepo. cercano de mi trabajo, Javier Obano, a quien le mando un saludo inmenso si es que no está viendo. ¿Cómo ha sido esa instancia, ese aprendizaje? A ver, mira, los 4 primeros servicios locales de 2018, les voy a poner un ejemplo así esos 4 servicios locales se instalan en un periodo de tiempo muy acotado, y los 2 primeros se instalan en conjunto con la Dirección de Educación Pública. Hoy día, después del todo el aprendizaje que hemos hecho de los 4 2018, los 3 2019 y los 4 2020, hemos llegado a la conclusión, sistematizando un montón de prácticas, que tú necesitas por lo menos 18 meses previo al funcionamiento. Entonces, los 4, 2018, a Barranca, Puerto Cordillera, Huasco y Costa Araucanía, tienen un inicio bastante turbulento, te diría yo, muy complejo porque uno dice traspasamos, pero olvídate lo que es traspasar, po. Si por algo estamos traspasando, cuando uno dice traspaso información, y yo te digo al tiro qué calidad de información tenían ellos. Hoy día todavía estamos regularizando algunas cosas de esos servicios. Hoy día Huasco es un muy buen servicio local. Hoy día Huasco es un servicio que tiene cifras azules. Así de concreta estoy diciendo. ¿Qué significa eso? Que se autofinancia, que logró una gestión eficiente. Y yo diría que una de las cosas importantes, sobre todo los 4 2018, porque hay que pensar que los 2019 inician el funcionamiento y viene la pandemia. Es decir, tienen 2 semanas de clase y viene la pandemia. Eso también ha sido interesante. Pero una de las cosas de aprendizaje es que el ser servicio local para enfrentar una crisis como esta ha sido una tremenda ventaja. Por el volumen, por las decisiones que se toman, el tener a todos los directores en conjunto, el compartir experiencia, el intercambiar desde materiales, desde recursos pedagógicos, desde iniciativas, en el fondo decir, ok, no sé, Chinchorro, por ejemplo, que es toda la región de Arica, Parinacota, oye, tenemos una radio, no tenemos cómo llegar a este 60% de desconectividad que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Todos ocupan la radio de un TP, se van los profesores, se instalan y arman las clases. Eso surge en un servicio local. Y así otras iniciativas. Pero Huasco hoy día es un muy buen servicio local. Andrea, por favor, si quieres. Sí, quería también escuchar a María Isabel con respecto a esa pregunta que quizás, no sé si me expliqué bien, pero la idea es como preguntarles a ustedes cuál es la percepción que tienen ustedes de esta educación que soñamos.
para el país que soñamos. Por toda la descripción que yo les comentaba, que fue la discusión del proyecto de ley, ¿no es cierto?, de instalar esta visión de que era importante hacer la desmunicipalización. Y todo el proceso que nosotros alcanzamos a vivir en el primer año de implementación y todo lo que nos está contando ahora la directora, yo diría que es un proceso absolutamente inédito, que tiene muchos contracíclicos, es muy complejo. Y por lo tanto, lo que uno quisiera es llegar rápidamente a hacer las conversaciones pedagógicas, porque las otras son las conversaciones administrativas, es normalizar algo que debería haber estado, yo diría, listo, ¿no es cierto?, pero no lo estuvo, no lo está, porque por esa es la situación que nos llevó a que la educación municipal cayera estrepitosamente, ¿no? Entonces, cuando Andrea nos pregunta eso, a mí lo único que quisiera como remarcar es que estamos en otro, quiero como conectarlo con lo que se nos viene con el proceso de la Constitución. Y eso hay que juntarlo, porque finalmente la educación, la Constitución va a tener que hablar de la educación pública, y va a tener que darle prioridad. En la medida que nosotros lo constitucionalicemos eso, esto va a aprender mucho más, va a agarrar mayor fuerza. Porque si lo dejamos solamente establecido como un marco de ley, un proyecto de ley, la épica cambia. Y el país tiene que tener la voluntad, ¿no es cierto? Y todos los ciudadanos, nosotros convencidos de que hay que ponerle toda la energía a que esto vaya sucediendo en los plazos, con la dinámica que queremos y con la construcción de lo que, porque finalmente la educación pública es el valor social que uno quiere, ¿no es cierto? Es el bien público más preciado que hay. Pero hay algo que uno, pregúntense ustedes también en esto. Cuando yo he conversado, especialmente con comunidades y juntas de vecinos, a propósito de los conversatorios que estamos haciendo en el proceso constituyente, cosas que hoy día está ocurriendo, a mí me impresiona eso. No saben, o sea, no desconocen que hoy día está ocurriendo un proceso de nueva educación pública, que si hoy día se está desmunicipalizando, salvo aquellas comunidades que evidentemente son las que lo están viviendo, pero el resto no lo saben. Entonces, yo creo que hay una alerta que hay que levantar en el sentido de que hay una agenda pública que está por el lado y que no está tocando a la ciudadanía por este lado, a esa familia, a los grupos que debiera ir, ¿no es cierto?, sensibilizando. Entonces, es una situación en que vemos que es un proceso que se ve aislado, curiosamente, cuando es todo lo contrario, lo más integral que hay. O sea, tiene un efecto territorial enorme. Y además cambian las dinámicas territoriales, las conversaciones, hay que hacer mucho trabajo institucional. No es fácil, es una tarea y una agenda que lo más preocupante es que la estamos viendo que no va a ser una década, puede ser 2 décadas esto. Entonces, la situación de poder como llegar a lo que uno aspira, a ese sueño que queremos, colectivo todos, de poder recuperar este valor social de la educación pública, no va a ser fácil. Es lento y quisiéramos acelerar esos ritmos y todos ponernos de cabeza a poder trabajar en esta visión, pero eso significa grandes esfuerzos por concentrar, hacer buenos llamados, ¿no es cierto?, convocatorias como para poder insistir en esta mirada que sea más convocante. Ahora, no es fácil, sabemos que han habido crisis complejas y ahora la pandemia nos agudiza esas crisis, pero siempre con el ánimo arriba de que poder, de efectivamente que este sea un espacio de transformación y cohesión social, si eso es lo que nosotros queremos en el interior. No es fácil, Andrea, como lo puedes ver. Sí, a veces es muy difícil lo complejo hacerlo simple, Sí. porque lleva un trabajo mucho más de todo y todo. Eli Órdenes dice, siempre vale la pena vivir, sin miedos infundados, no somos presos de la ignorancia, solo investigar y ver las estadísticas de la historia mundial. Hay que educarse para ser autodidactas de nuestras propias vidas. Felicidades a todos y todas quienes estamos acá. Felipe González les pregunta, aquí también algo muy complejo, pero Alejandra, ¿qué educación necesitamos para hacernos cargo de los desafíos sociales, culturales, climáticos y políticos que vivimos hoy? Pregunta para examen de grado, pero A ver, como ciudadana Alejandra Greve, no, como profesora de Historia y Geografía. necesitamos una educación mucho más contextualizada.
mucho más, ¿cómo se llama?, que parta desde la problemática real, de esa problemática que le ocurre al estudiante ahí, en su contexto, no en África, sino que en su contexto inmediato, y que obviamente la pueda solucionar, que sea activa, que tenga fuertemente un desarrollo de habilidades y de actitudes y competencias ciudadanas que hoy día no se ven. Mira, a mí me gusta mucho compararnos para afuera, pero yo tuve la suerte de ir bastante seguido a Barcelona. Me tocó por trabajo anterior. Y de una de las cosas que me sorprendió, y a escuelas públicas, una de las cosas que me sorprendió desde el inicio, bueno, no solamente el espacio, el diseño del espacio, que es un espacio mucho más flexible, mucho más autónomo, los alumnos se pasean y no pasa nada, etcétera. Es este tema de que siempre en el centro estaban estas problemáticas, desde solucionar el tráfico que había, o el taco, diríamos en lenguaje chileno, ¿no es cierto? Obviamente allá no se dice así, en la esquina del colegio, y en donde entraba la asignatura de ciencias con matemática y con física, y tenía a los alumnos solucionando eso que está ahí, cuando yo cruzo todos los días y llego, en conjunto con la municipalidad, pero no hablando, te digo, de algo lejano, sino de algo muy concreto, con un desarrollo de habilidad, un trabajo cooperativo y colaborativo tremendo. No, necesitamos un cambio de paradigma completamente diferente. Tenemos que creer en esa autonomía de nuestros alumnos, y nuestros alumnos y estudiantes también tienen que ser capaces de ser protagonistas. Yo conversaba con hartos alumnos cuando trabajamos con el tema colaborativo y te dicen, entre comillas, que lata, porque ahora tengo que pensar, o que lata porque estaba acostumbrado a que existiera un profesor adelante, y finalmente yo tomaba apunte, o me pasaba el PowerPoint que estaba exponiendo. Entonces es una actitud bastante pasiva, y tiene que ver con nuestra educación también. Y por lo tanto, te digo, el tema de lo contextualizado, de la problemática, de lo significativo, mucho más transversal de lo que es hoy día en formación. Cuando hablamos integral, no es solamente en la teoría, sino que en la práctica. Pero eso implica, porque la resolución de problemas a la larga es algo que te tienes que incorporar en todo completo como ser humano. No solamente necesitáis conocimiento, necesitáis un montón de cosas. Tenemos un tremendo desafío, tal como dice la María Isabel. Claro, tenemos un currículum hoy día más priorizado, pero en la práctica, en el 2021, si no se trabaja de forma transversal y a través de problemas, es muy difícil que tú lo puedas abordar por la flexibilidad horaria o por lo que hoy día tenemos que armarte, ¿fíjate? Entonces requiere una educación mucho más humana, es como humanizar la educación, no sé cómo explicarlo, pero es como poner, eso es lo que quiero decir. No sé, hablar. Cuando estuvimos con el rector Ignacio Sánchez, él dijo una frase que a mí me quedó muy clara, decía que necesitamos tener una educación más cariñosa. Bueno, es que es como eso, que uno no sabe cómo explicarlo, pero... Claro, y yo creo que el concepto lleva como a lo más simple, o sea, el cariño que tiene que haber entre toda la comunidad educativa. Estamos ya, el tiempo ha pasado volando, pero acá me preguntan a María Isabel, ¿qué queremos cambiar y construir como país? También una pregunta simple, una pregunta que, como ciudadana, antes de darle el pase a nuestros panelistas para hacer la reflexión final. ¿Qué queremos construir como país? Yo le voy a decir que me voy a quedar con la tarea. Sin duda yo creo que... ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? No, es que si la responde de aquí a presidenta. Si ya... Claro. Va directo a la constituyente, así como, pero directo. Exactamente. No, mira, yo creo que efectivamente hay un anhelo que tiene que ver cómo nosotros logramos desarrollar los derechos, aquellos derechos fundamentales. Queremos un país que tenga mucho más bienestar social, ¿no es cierto? Que logre generar este tipo de una visión, y yo creo que Alejandra lo decía también, una visión mucho más solidaria. O sea, quisiera que en la nueva constitución se hablara de los derechos y de una comunidad mucho más solidaria. Pero al margen también de eso, yo creo que voy a ligar las dos preguntas anteriores también, porque quiero como juntarlas. Y yo creo que lo que tenemos que depositar en los ciudadanos y en las comunidades educativas es confianza
es una mirada de una proyección mucho más integral. Y eso implica responsabilidad, autonomía y cambiar esas prácticas. Y eso abre, ¿no es cierto?, unas conversaciones absolutamente distintas. Cuando nosotros, Finlandia uno lo mira, pero se demoró 20 años en hacer una reforma. Y lo que más depositó fue confianza. Y nosotros desconfiamos profundamente, hacemos controles, estamos con políticas súper estandarizadas todavía, somos uno de los países que más SIMS se tiene seguidos, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno instala ahí es el control y esta mirada también como de no dejar espacio, ¿no es cierto?, para poder crear. Así es que creo que los desafíos que se nos vienen son efectivamente muy grandes, muy enormes, y cuando uno está ilusionada de que este es el momento para poder pensar en lo que uno quiere reflejar en esa constitución, en los anhelos de país, bueno, estas son las conversaciones que van a ir enriqueciendo y abriendo estos espacios para poder intercambiando y darle también este contexto que yo inicialmente partí, ¿no? Uno toma esta historia, esta trayectoria que nos fue sucediendo y es bueno como tratar de entenderla en este contexto, porque si uno parte solamente hablando de lo que hoy día, la situación de hoy día estamos, tenemos que hilar y tejer lo que nos fue sucediendo. Creo que no podemos nunca más, ¿no es cierto?, pensar en que vamos a descuidar tanto la educación como lo que a nosotros nos pasó como este país. O sea, y eso ha tenido un costo enorme que ha marcado muchas generaciones, no solamente de los estudiantes, sino que también quienes hoy día participamos en pedagogía, quienes somos docentes hoy día, ¿no? Esa es mi reflexión de un día antes de feriado, ¿no? Sí, sándwich para algunos y algunas. Sí. Amigo Ítalo, por favor, tenemos 5 minutos porque nuestras invitadas Ya. tienen cositas que hacer. Bien, mira, bueno, en realidad me parece sumamente interesante los planteamientos que se han hecho y en torno, ¿cierto?, a lo que viene, que es este proceso de la Convención Constitucional. Creo y estoy de acuerdo de que si hay una de las cosas que la Constitución tiene que hacerse cargo, tiene que ver con las desigualdades existentes en nuestro país. Por tanto, ¿cierto?, tiene que ser capaz de poder hacerse cargo de eso y garantizar en el ámbito educativo principalmente esta priorización que tiene que tener el Estado en torno a brindar una educación pública de calidad. Y en el concepto de calidad, creo que, como bien decía María Alejandra, se ha estado avanzando, principalmente a través de esta nueva institucionalidad, principalmente en torno, ¿cierto?, a lo que es la eficiencia y la eficacia, para poder ir avanzando hacia lo más profundo de la calidad. Y que desde mi punto de vista tiene que ver con ser capaces de poder brindar un servicio que esté acorde a la dignidad del otro. Y en ese estar acorde a la dignidad del otro implica lo que nos decía María Alejandra, de poder, por ejemplo, respetar los territorios, ser capaces de brindar, ¿cierto?, en la administración de la educación pública una descentralización, pero que sea efectiva, ¿ya? No tan solo, ¿cierto?, descentralizar o la desconcentración desde un punto de vista administrativo, sino que también ir generando esta descentralización desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista también político. Por lo tanto, creo que en la medida en que vayamos avanzando hacia conectar con la dignidad de las personas, con la dignidad de los territorios, con la dignidad de las agrupaciones, de las comunidades, también vamos a ser capaces, ¿cierto?, de poder ir encontrando estos puntos de encuentro, de qué es, ¿cierto?, lo que nosotros esperamos para una educación pública, mirándolo, ¿cierto?, desde la política educativa macro, pero también, ¿cierto?, cómo nos vamos encontrando con esta educación que necesitan las personas, ¿cierto?, que conviven dentro de un territorio en específico o que conviven, ¿cierto?, dentro de grupos que tienen necesidades específicas y también, ¿cierto?, obviamente esta educación tiene que correlacionarse con cada uno de esos ámbitos que ellos están viviendo y desarrollan en el día a día. Eso es lo que yo quisiera compartir. Muy bien. Andrea, ¿tú qué mensaje nos podemos quedar de toda esta entretenida, divertida, linda conversación? Ha sido, bueno, una muy linda conversación y si algo nos deja claro es la complejidad
bueno, construir y reconstruir y revisar lo que se ha estado haciendo y, bueno, la proyección de lo que queremos a futuro. El proceso constitucional que tenemos ahora nos abre una puerta, una ventanita para generar estas conversaciones que son sumamente importantes y nutritivas, pero se viene mucho trabajo por delante, por cierto, que es mucho más profundo, porque como ambas nos comentaban, dentro de lo que se está haciendo también hay un marco que también tiene relación, como yo interpreto, con la mirada que se le da a la educación pública. Desde ahí en adelante también es importante ver cómo se construye. Entonces tenemos desafíos muy bonitos por delante, pero también muy difíciles y que van a requerir sentarnos a conversar entre todas y entre todos de manera descentralizada y lo más respetuosamente posible. Así es. Nos queda un minuto en nuestro programa, porque Alejandra dijo, si te pasas 5 minutos, no hay problema. Así que, como vamos ocupar estos 30 segundos, Alejandra, que puedas entregar un mensaje, alguna frase, algún pensamiento para la comunidad sin límites, que también amamos tanto a la educación pública. ¿Qué nos pudiese decir como ya para ir finalizando? Mira, yo creo que hay dos cosas que tienen que ver también un poco con el momento y con lo que viene. Uno, que debemos devolver al centro de la educación pública a partir del rol del sistema. Eso para mí es absolutamente clave y creo que el nuevo sistema ayuda, pero hay que ponerla nuevamente en el centro. Y lo segundo, que si nosotros miramos y hacemos un análisis de los países que tienen una educación pública fortalecida, robusta, que tienen altos niveles de bienestar, a nivel de bienestar económico, pero también de bienestar de calidad de vida, que está muy relacionado, sus constituciones, todas garantizan el derecho universal a una educación pública de calidad y garantizan igualdad de oportunidades. Y eso es transversal en todas las constituciones. Entonces, si uno mira hacia adelante, tú me dices, bueno, ¿qué deberíamos hacer? Uno, ponerla en el centro. Hay que ponerla en el centro. Así es. Segundo, la oportunidad histórica que tenemos, ¿no es cierto?, de construir y de elaborar esta nueva constitución, tiene que al menos garantizar, no al menos, debería garantizar el derecho universal a una educación pública de calidad. La diferencia es buena, es muy buena, y creo que está muy relacionado con esto. En el fondo, si hay igualdad de oportunidades, si tenemos, aparte de oportunidades de calidad, para toda esa diferencia en la educación pública es, por definición, encuentro de esa diferencia. No puede haber más diferencia que en una sala de una escuela pública, en todo sentido, en todo ámbito. Bueno, qué bueno, y que ojalá, en el fondo, la labor de nosotros es que podamos garantizar esa igualdad de oportunidades y oportunidades de calidad para que a partir de esas diferencias se desarrollen. Eso es lo que al menos yo espero. Así es. María Isabel, en estos 30 segundos. Bueno, yo les agradezco también el espacio porque yo creo que efectivamente nos abre una conversación bien distinta en el sentido de poder ir ya vislumbrando lo que esperamos que haya en esa. Yo voy a hablar del proceso constituyente porque yo creo que eso nos abre un libro de posibilidades y de también aspirar a una mejor calidad de vida. Creo que es un país que necesita un mayor bienestar social, emocional, más cariño, como decía ese rector, el rector Sánchez, ¿no es cierto? Más humano, nos decía también un decano por allá en la Universidad de Buenos Aires, y yo diría más solidario. Y en ese sentido creo que ustedes saben que nuestra constitución actual tiene tremendas omisiones y debilidades en lo que es el capítulo yo me voy a referir específicamente a educación, tiene grandes debilidades, omisiones. Hoy día todos los tratados internacionales están hablando de que necesitamos tener una educación que dé una mirada mucho más integral y que no solamente hable el desarrollo individual, sino que hable el desarrollo en comunidad, ciudadano, con una tolerancia distinta, ¿no es cierto?, a lo que hoy día se ha venido trabajando y ya se ha venido dando, ¿no es cierto?, un desarrollo mucho más colectivo, orientado hacia la convivencia democrática, hacia el desarrollo sostenible, es decir,
todo lo que tiene que ver con el respeto a las etnias. Hoy día se está discutiendo todo eso, ¿no es cierto?, cómo tenemos mayor representatividad en todo eso. Entonces, en definitiva, yo diría que lo que estamos buscando y aspiramos como país es a reencontrarnos, a tener la posibilidad de soñar, a la posibilidad también de aspirar a un país mucho más justo, más democrático, y tenemos que partir por fortalecer entonces y darle prioridad a la educación pública que hoy día no está en la Constitución. Y cuando no está constitucionalizado eso, de verdad es mover montañas si no logramos de que eso finalmente después pueda como aterrizarse en políticas públicas que puedan ser ya políticas públicas que se puedan desencadenar sin freno, ni barreras, ni nada por eso, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que estoy tratando de decir es que esta es una oportunidad para, a nivel de todo Chile, todo el país, los distintos actores de la educación nos sintamos convocados a participar y dar nuestras opiniones en este espacio. Yo quiero agradecer también a ustedes el entusiasmo, las ganas, conocerlos también, no los conocía. También ahí saludar ahí a la directora, que yo sé que tiene tremendos desafíos, los vimos y sabemos que hay que continuar, ¿no es cierto? Y esperamos que estos servicios locales efectivamente se transformen en estos modelos de educación pública que nosotros queremos y aspiramos, porque es la única forma que podamos creer. Cuando uno cree en la educación pública, le pone la épica, le pone ese valor, yo creo absolutamente que vamos a lograr esos cambios. Y nosotros les agradecemos inmensamente a las dos por su compañía. Esperemos que cuando pase esto, tener la posibilidad, cuando venga la directora de Educación Pública a la ciudad de Los Ángeles, región del Biobío, y yo esté atrásito le diga, profe, yo estuve con usted, ahí poder conocerla en persona, y también a María Isabel, son personas, figuras públicas muy importantes, ex subsecretaria, así que muchísimas gracias por conversar con nosotros que somos ciudadanos comunes y corrientes que queremos lo mejor para nuestro país. Así que un abrazo inmenso, muchísimas gracias, cuídense mucho, cuiden mucho a sus familias y la región metropolitana que les vaya muy bien, cuídense. Muchas gracias a ustedes, un abrazo, chao. Chao, que les vaya bien. Estimados amigos, Andrea, Ítalo, una linda conversación de hoy. Y si quieren agregar algo más, yo les quería mostrar esto en un minuto, no sé si lo pueden ver, de esto de que salió como una noticia, no sé, un titular en el Mercurio el 14 de noviembre, y 10 protagonistas plantean la educación que necesita Chile y cómo llegar hacia ese modelo. Más que mostrar esto, quiero decirles que nosotros, como programa Comunidad Sin Límite, hemos tenido al 70% de los invitados de estos 10 protagonistas que plantea el Mercurio. Así que por ahí... Claro, era para darnos un poco de color, para darnos un poco de color. Así que, pero ahí es muy interesante lo que plantean, lo pueden buscar, del cómo Chile necesita una nueva educación y cómo llegamos a ese modelo. Así que el 70% estuvo en Comunidad Sin Límite. Así que... Muy bien, muy buen trabajo, Comunidad Sin Límite se está haciendo. Es que son espacios de conversación sumamente importantes, interesantes. Había que tirarse un poco color, ¿no es cierto? Sí, había que darse color. Está bien. Sí. Me gustó harto la conversación de hoy día, como siempre, como que uno se queda corta con el tiempo, dan ganas de seguir conversando. Pero yo en general como que me dan también muchas ganas de empezar a conversar más profundo, entonces como que ahí me detengo un poco porque sé que es muy difícil y da como para muy largo, pero sin duda el modelo educacional chileno tiene harto que revisar. Y bueno, es lo que conversábamos también el otro día, como desde el sector privado, han crecido nuevos modelos de educación y que han abierto algunas puertas, pero que en el sistema público todavía no. Es como difícil, todavía tenemos... Es muy rígido. Muy estandarizada. Estamos terminando el programa, pero ¿sabes qué? Yo creo que nos queda un desafío también importante de poder hacer un programa, a ver si lo podemos agendar algún día, de hablar de educación parvularia. Hemos hablado mucho de educación y todo, pero yo creo que reflexionar acerca de la educación parvularia. Y por eso que lo anexo a lo que dice Andrea, porque la vez que estuvimos con Beatriz Ávalo, hablábamos acerca de estas nuevas modalidades
que utiliza la educación particular pagada. Es más, y en algunos de los jardines infantiles, de esta modalidad Montessori, de estas nuevas modalidades de filosofía para niños, que es importante poder establecerlas. ¿O no, amigo Ítalo? O sea, es que no sé si será, no sé si sea tan gravitante poder establecer modelos existentes. No, claro. Yo creo que lo gravitante es poder que los establecimientos, las locales, por ejemplo, estos mismos servicios locales de educación, tengan la autonomía necesaria para poder, por ejemplo, elaborar políticas educativas que sean pertinentes al territorio y a la idiosincrasia de las personas que viven en él, por ejemplo. A mí eso me parece, por ejemplo, gravitante. No sé, pensando, por ejemplo, principalmente nosotros acá en nuestro distrito, que, por ejemplo, no sé, que en Antuco se pueda crear un modelo que sea pertinente a las realidades de las personas que viven en Antuco. Claro. Que no sea como algo impuesto y que no genere esta autonomía. Yo creo que ahí es donde un poco, donde tenemos que ir apuntando, más allá de que obviamente cierto, hay modelos que son exitosos o que han sido exitosos y que obviamente traen un proceso de validación empírica principalmente de que logran los objetivos del desarrollo integral de los estudiantes, pero también esos modelos partieron desde una posibilidad que se dio atendiendo a las necesidades de las personas a las cuales se le estaba impartiendo el servicio, por decirlo así. O sea, Montessori, por ejemplo, surge a partir de esta doctora, ¿cierto?, que considera que los niños que tenían, estos niños con discapacidad cognitiva o psiquiátrica, ¿cierto?, ellos consideraban de que ellos igual podían aprender en un contexto donde ellos eran excluidos del proceso educativo. Entonces, dentro de ese contexto, ella crea esta metodología y le da, ¿cierto?, esta connotación a partir del juego, a partir del cocinar y de otras estrategias. Y ahí surge, y que obviamente después se va tomando, se va moldeando y que al final y al cabo igual se va estandarizando. ¿Cachai? Y va perdiendo su objetivo o su raíz, que es en realidad poder atender una situación particular y que tiene cierto su pertenencia y que tiene sus objetivos propios. Entonces, igual por eso te digo que esos modelos hay que mirarlo con mucho cuidado, porque de repente muchas veces pareciera ser como más una oferta de marketing para poder vender un producto, más que en realidad un modelo que está atendiendo las necesidades reales de esos niños que viven en tal localidad. Ya, Lo que hablábamos sin con el prejuicio. profesor Carlos Claro. Muñoz la vez pasada, esto de Bourdieu, ¿verdad? Este capital cultural, este hábitus. Exacto. Poder, Ahora, sin perjuicio que obviamente claro, que se han desarrollado de tal manera que pueden tener cierto éxito dentro del proceso de aprendizaje en sí mismo. ¿Ya? Pero sí, a mí me genera un poco ese ruido, ¿no? Por supuesto que le encuentro completo sentido a esa observación porque, bueno, si es que lo vemos a grandes rasgos, cada comunidad, no solo educativa, sino que cada comunidad, incluso geográfica, tiene sus Territorio. singularidades Sí. territoriales, tiene sus singularidades y por lo tanto Exacto. también sus necesidades. Y ahí yo quería apuntar un poco cuando les preguntaba, pero creo que no alcancé como a instalar el punto dentro de la pregunta, de cuáles son las herramientas que nosotros consideramos que debemos entregarles a los estudiantes y a las estudiantes. Y si es que esas herramientas, claro, me imagino que, al menos como podría yo soñar la educación, son herramientas que entreguen una base similar para todas y todas, pero que al mismo tiempo entreguen las herramientas que cada persona necesita para su propio contexto, que no son los mismos, por supuesto que no son los mismos. Sí, pero que es fundamental y es transversal el derecho de los niños, las niñas y los adolescentes. Y en esto, antes de cerrar, quiero ponerlo un poquito en la pared, presionarlo un poquito hacia la pared, y quiero, Andrea González Farías, como analista política, ¿qué te parece, cortito, qué te parece esta situación? Lo conversábamos también la vez pasada, esta situación que se dio con la Defensoría de la Niñez, con este video de saltarse los torniquetes. ¿A ti qué te pareció todo lo que generó el ruido, el levantamiento de polvo, de pólvora, la destitución de Patricia Muñoz?
como análisis política. No creo yo, Michael, que hoy día no estoy en condiciones de hacerte un análisis porque no he revisado el caso con dedicación, como para decir, ¿sabes qué? No es para lavarme las manos, pero pero es que me gustaría revisarlo bien para hablar con todos los antecedentes, porque fácil llegar y dar una opinión a simple vista, pero yo no he revisado el tema. Amigo Ítalo, ¿usted? No, yo solamente leí a la pasada, nomás, ni siquiera he visto el video. No, solamente leí a la pasada de que, claro, que habían personas que reclamaban contra eso. Pero no, más allá de eso no. Ahora, de lo que sí yo pudiese hablar, por ejemplo, de la labor que ha cumplido la Defensoría de la Niñez. O sea, que para mí ha sido un acierto y en realidad el trabajo que realizan es sumamente importante, como para el país, principalmente, ¿cierto?, en la protección de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. De eso es como que tengo un poco más de conocimiento, pero en realidad en función del video, ni siquiera vi el video. Sí sabía de que habían personas que estaban como en contra, que estaban pidiendo la cabeza de Patricia y todo. Pero con Pero en respecto a los realidad niños, eso. Michael, no sé, quizás tú nos podrías comentar un poco más lo que has visto. Claro, yo no siquiera vi el video. Lo que pasa es que ya lo bajaron el video. Yo tuve la posibilidad de verlo, pero yo lo tomé desde el punto de vista metafórico, ya del saltarse un torniquete, de tratar de generar esa rebeldía adolescente que es muy de nosotros, ¿verdad? Muy de la etapa de la Del juventud. adolescente, muy de nosotros. Salí hace poquitito. Muy de Pero claro, si tú le das una vuelta más, el tema del liderazgo que genera Patricia Muñoz, había que también, hay muchos que dicen que sus palabras vienen con un color político y politiza mucho a los niños, las niñas y los adolescentes. Yo creo yo lo tomé desde el punto de vista metafórico. Ahora también entiendo que, porque al final el saltarse el torniquete es saltarse las reglas, ¿ya? En estricto rigor es eso. Y yo creo que, y aquí a riesgo de demanda, yo creo que si nosotros no nos hubiésemos, o los adolescentes no se hubiesen saltado las reglas y no se hubiesen saltado el torniquete, nada de esto hubiese pasado. Entonces, claro, tenemos que ser súper responsables en decir que las normas son para cumplirlas, pero también me deja ahí en la disyuntiva, porque como les digo, o sea, si no hubiese pasado eso, no hubiésemos tenido este cambio tan importante que tenemos como país, como sociedad. Ahora, la Defensoría de la Niñez no se puede o sea, mal hablar de la Defensoría y del trabajo que han hecho, porque más que esto, ha sido mucho más en la defensa de los niños, las niñas y los adolescentes. O sea, ha sido un trabajo superlativo lo que ha hecho la Defensoría, y principalmente la defensora, con un liderazgo importante, un liderazgo no típico, no el liderazgo típico de una funcionaria pública, ¿cachai? Entonces yo siento que Su liderazgo ha resaltado, por ha cierto. resaltado muchísimo. Ahora, O sea, claro, cuando tú estabas hablando de que era una forma de saltarse las reglas, yo me acuerdo de la consigna, que era evadir, no pagar, otra forma de luchar, con la que los secundarios hacían este acto de protesta. de protesta. Entonces, yo lo tomé, como digo, yo lo tomé desde el punto de vista metafórico. Al final el video logró lo que quería lograr. Era una campaña y que todos y todas estuviesen hablando de la campaña. Ahora, no sé, desde el punto de vista político, desde lo político, claramente iba a tener alguna repercusión. Y me imagino que lo que hicieron en el video lo hicieron con esa intención. Así que, eso. No me resultó el presionarlo y ponerlo contra la pared. Me puse en la pared yo. Nos pillaste de sorpresa con la pregunta. Entonces, yo no claro, vi el video. No, yo tampoco. Estimados amigos y amigas, ahora, pero sé que, pero sí, 30 segundos. Los gallegos pulidos. Sí, es que sí me parece curioso, por ejemplo, todo lo que genera esto de Patricia Muñoz, porque ya el video que dice que salta en el torniquete,
Oye, pero y nadie se escandaliza por las evasiones de impuestos, ¿cachai? Que los tipos que hacen negocios defraudando al fisco, no sé, o sea, es curioso Muy curioso. que pasen ese tipo de cosas todavía, ¿cierto? Hay tantas cosas curiosas por las que no nos escandalizamos que ya... Por eso digo, a ver, ustedes chiquillos saben más. Díganme, ¿hubo la Defensoría de la Niñez? ¿Cuántas directoras o directores ha tenido? No, no conozco cuántas, pero es un cargo nuevo. Es un Ese cargo cargo, nuevo, ¿ya? Sí, es sí, es un Pero, cargo pero nuevo. si lo que pudiésemos googlear a lo mejor, pero yo creo que por años me equivoco, va a quedar establecido Patricia Muñoz en la retina de todos y todas, que ella sí fue la defensora de la niñez. ¿Cachai? Porque sale y se diferencia de las funcionarias públicas que dicen todo bonito, no se mojan las patitas, son políticamente correctas en sus discursos. Entonces, y Patricia Muñoz, a quien esperamos tener, ojalá que nos confirme, eh, y así también poder preguntarle, yo creo que ya vamos a llegar más preparados. tu liderazgo va a ser mucho más importante. Amigo Ítalo, amiga Andrea, el día miércoles vamos a seguir hablando de educación, de la nueva educación pública, y vamos a tener a 2 directores. Vamos a tener a Humberto Garrido San Martín, director del Liceo de Aplicación de Santiago. Tengo un amigo que me dijo, yo salí del glorioso Liceo de Aplicación, que también estuvo con nosotros, un invitado en nuestro programa, y vamos a tener también a Víctor Reyes, director del Liceo Bicentenario San Nicolás. Así que ahí vamos a tener una conversación muy, muy bonita y esperemos que todos y todas puedan comentarla y hacerle sus preguntas correspondientes. Así que, amiguitos, Nos vemos el próximo miércoles entonces. muy bien, Chao, nos vemos que el estén próximo muy bien. miércoles. Un abrazo. Vaya muy bien. Nos Gracias, vemos. comunidad. Chao, Compartan el chao. video y nos vemos.